Buenas noches, damas y caballeros. Estamos con mucho deporte acá en Edición Central y con el arranque del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20. Brasil venció 3-1 a Paraguay en un duelo contundente. Así que del estadio Carfen de Ipané, en Paraguay, las brasileñas reafirmaron por qué son candidatas al título continental de la categoría. Y a pesar de que las locales se dieron una pelea justa, no pudieron remontar ante el buen ritmo de Brasil en la cancha. Clara Nogueira abrió el marcador para la canariña apenas al minuto 4 de juego. Luego, al minuto 17, Nayara Santos amplió la ventaja para irse al descanso con un 2-0 parcial. Al segundo tiempo, Alinson Barreiro descontó por Paraguay al 60, pero al 63, Taina colocó el 3-1 definitivo para Brasil, que suma sus primeros 3 puntos en esta fase final, buscando el cupo al Mundial de Polonia 2026. Y a esta hora, damas y caballeros, desde el estadio Luis Alfonso Gianni en Asunción se están enfrentando las selecciones de Argentina y Venezuela. Partido en pleno desarrollo que va hasta ahora 2-0 a favor de Argentina, con goles de Francisca Algen al minuto 50 y Quiche Núñez al 61. Y más tarde, a las 21 horas, Colombia recibirá en el estadio Carfen de Ipané a su similar de Ecuador, también por el inicio de este hexagonal final. Recordemos que este torneo es fundamental, ya que otorga la plaza para la Copa Mundial Femenina 2026, que se va a celebrar en Polonia de esta categoría sub-20. Y como parte de la gira previa al Mundial de Fútbol 2026, el trofeo se exhibirá en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 15 y el 16 de febrero. A pocos días del inicio del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el trofeo fue presentado en el recinto ferial Corferias ante miles de aficionados. El exfutbolista francés David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, fue el encargado de exhibir la copa en la ciudad de Bogotá. La muestra ofrece a los seguidores una experiencia inmersiva que incluye la oportunidad de tomarse fotos con el trofeo original, ver elementos icónicos de mundiales anteriores y vivir experiencias sensoriales relacionadas con el fútbol. Esta visita forma parte del recorrido global, siendo una de las principales paradas latinoamericanas del Tour. Y luego de 2 años de su retiro, el futbolista Marcelo Moreno Martins fue presentado como refuerzo del Oriente Petrolero. El histórico goleador de la selección de Bolivia, Marcelo Martins, fue presentado por Oriente Petrolero, el club donde inició su carrera profesional hace más de 2 décadas. El principal motivo de su regreso, tras casi 2 años de inactividad, es tratar de recuperar ese ritmo competitivo para ser convocado nuevamente por la Verde. El matador busca liderar al combinado nacional en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, donde Bolivia se va a enfrentar a Surinam por un cupo a la cita mundialista. Para lograrlo, Martins contará con un preparador físico exclusivo que optimizará su rendimiento con el objetivo de cumplir el sueño de clasificar a su país a una Copa del Mundo antes de su retiro definitivo. Y en otras informaciones del balompié, inician los playoffs de la Liga de Campeones de Europa, fase crucial que definirá qué equipos se unirán a los 8 mejores ya clasificados para los octavos de final. Los encuentros de ida del torneo presentan duelos estratégicos programados para el 17 y 18 de febrero. En la primera jornada se enfrentarán Galatasaray ante la Juventus, Borussia Dortmund frente al Atalanta, Mónaco contra el PSG y Benfica ante el Real Madrid. Por su parte, en la segunda jornada chocarán el Karabakh frente al Newcastle, Olympiacos frente al Leverkusen, Bodo Glimt contra el Inter de Milán y el Club Brujas ante el Atlético de Madrid. De esta manera, los clubes buscan una ventaja que les permita afrontar con tranquilidad los partidos de vuelta, programados para el 24 y 25 de febrero. Y en otras informaciones, el propietario del Manchester United, Jim Ratcliffe,
desató una ola de críticas tras afirmar que el Reino Unido había sido colonizado por inmigrantes, provocando así reacciones políticas, deportivas y sociales que lo obligaron a disculparse públicamente. Las declaraciones del empresario generaron una campaña de rechazo en Manchester, donde aparecieron carteles con mensajes como: los inmigrantes han hecho más por esta ciudad que los multimillonarios evasores de impuestos. En tanto, el exfutbolista inglés Gary Lineker lo acusó de hipocresía al afirmar que este hombre es un migrante económico. Por otro lado, Pep Guardiola defendió la diversidad cultural, señalando que cuanto más abracemos otras culturas, mejor seremos. Mientras que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, consideró sus palabras como ofensivas y exigió una rectificación. Ante la presión, Ratcliffe terminó disculpándose públicamente. Pasamos ahora a los Juegos de Invierno, porque Países Bajos mantuvo su dominio en el patinaje de velocidad con la victoria de Sandra Velschober, que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Middelburg-Cortina 2026. La neerlandesa Sandra Velschober se ha consagrado como la figura indiscutible de patinaje de pista corta tras conquistar su segundo oro individual en los 1000 metros femeninos con un tiempo de 1 minuto 28 segundos y 347 milésimas, superando en una final de infarto a la canadiense Courtney Sarold y dejando la medalla de bronce a la surcoreana Gilly Kim. Anteriormente, Velschober había ganado el oro en la prueba de los 500 metros. Con este resultado, Países Bajos reafirma su liderato en el medallero de patinaje de velocidad, sumando 4 oros totales en las disciplinas de pista corta. Muchas gracias, Marina. Bueno, y en otras noticias deportivas, la World Athletics reveló las medallas que se entregarán en el Mundial de Indoor 2026. A través de sus redes sociales, la organización presentó un diseño que fue catalogado como innovador, basándose en una estrella inédita combinada con el logo de la Organización Turística de la Región de Polonia, quienes fueron parte de este proceso, cuyos detalles también simbolizan el brillo y la excelencia de los distintos atletas rumbo al Mundial de Indoor 2026, siendo el gran campeonato global de pista cubierta en el calendario internacional, donde se espera la participación de más de 500 competidores, además de elevar el nivel de rendimiento celebrado entre el 20 al 22 de marzo. Por su parte, el mexicano Isaac del Toro triunfa en la jornada inaugural y estrena el Maillot de líder en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos y una velocidad media de 46.9 kilómetros por hora, del Toro superó a competidores como el neerlandés Sisbol y el italiano Antonio Tiberi en una llegada que favoreció su explosividad. La etapa estuvo marcada por una caída que afectó a varios ciclistas, incluido Jonathan Milán, quien era considerado uno de los favoritos antes de su incidente. Con el escenario despejado, del Toro, en gran momento de forma, aceptó el reto de la velocidad, aprovechando que el sprint contaba con una ligera subida. Atacó en el momento justo para batir a sus rivales y dar a su equipo el primer Maillot de líder de la UAE. El tenista argentino Francisco Cerúndolo se consagró campeón del Abierto Argentina tras vencer al italiano Luciano Danderi. El estadio Guillermo Vilas fue el escenario de la gran final, donde el local Francisco Cerúndolo se enfrentó al italiano Luciano Danderi. Desde el inicio del partido, Cerúndolo mantuvo el dominio en el marcador, apoyado en la potencia de su derecha y la consistencia desde el fondo de la cancha. El primer set fue parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de saque y protagonizando largos intercambios, pero Francisco logró el quiebre clave para imponerse por 6-4. En la segunda manga, el argentino elevó su nivel, presionó con devoluciones profundas y aprovechó los errores no forzados de Danderi.
con mayor confianza y precisión, cerró el encuentro con un contundente 6-2. El argentino mostró solidez, carácter y un tenis de alto nivel para quedarse con el título. Con esta victoria, Cerúndolo no solo consiguió su primer título en el Abierto de Argentina, sino que además sumó un trofeo importante en su carrera. Y entramos en materia del deporte a motor, y es que el equipo de Michael Jordan 23XE Racing se proclamó vencedor de las 500 millas de Daytona, haciendo historia en la NASCAR. El equipo tuvo su origen en 2021, siendo fundado por la estrella del baloncesto y el reconocido piloto de la categoría Denny Hamlin, acumulando un palmarés de 7 victorias. Sin embargo, durante la última jornada consiguieron su mayor logro hasta la fecha, conquistar las 500 millas de Daytona, tras una remontada memorable. De la mano del estadounidense Riley Hepp, tuvo un inicio complicado, provocando su descenso en la tabla, pero tras una buena estrategia y gestión de neumáticos, consiguió alzarse con el primer lugar, siendo el logro más grande del equipo 23XE Racing, mientras que Michael Jordan se encontraba en el autódromo para festejar con los miembros de la escudería, expresando cómo se sentía al ganar un campeonato. Y en más de los motores, la Fórmula 1 se quedará en el circuito de Barcelona-Cataluña hasta 2032 en años alternados. A partir de esta temporada, el Gran Premio de España pasará a denominarse oficialmente como el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y conservará su plaza en el calendario de la categoría reina del automovilismo. Contará con carreras programadas en los años 2028, 2030 y 2032, además de la ya prevista de este año 2026, y se alternará con el circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputará el Gran Premio de Bélgica en 2027, 2029 y 2031. Esta renovación se establece luego de importantes inversiones realizadas en los últimos años del circuito español para la construcción de espacios que mejoren la experiencia de cada uno de los fanáticos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente el juego de las estrellas de la NBA al descalificar a los jugadores como dognadies durante el evento celebrado en Inglewood, Los Ángeles. Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron este domingo en el Intuit Dome, donde cuestionó el nivel competitivo del evento y afirmó que los jugadores actuales no defienden, no compiten, solo hacen show barato. También elogió a Michael Jordan como el mejor de todos los tiempos. Recordemos que el nuevo formato enfrentó a jóvenes contra veteranos, con triunfo del equipo liderado por Anthony Edwards. En contraste, Barack Obama destacó el esfuerzo mostrado y celebró la intensidad del duelo. Por otro lado, Adam Silver agradeció públicamente la aptitud competitiva, mientras figuras y analistas rechazaron el tono despectivo utilizado por Trump. Y de esta manera, caballeros, establecemos el final de la información deportiva. Muchas gracias por la atención. Ahora vamos con el segmento cultural después de esta pausa.